Humanos, es difícil y largo como tu dedo o herramientas, pero me gusta. Tera no era la típica alienígena, no del tipo que se esperaba que conquistara la Tierra. Era observada silenciosamente desde las sombras. No, tenía una particular predilección por lo absurdo, por las cosas que no tenían mucho sentido y por las nuevas y extrañas experiencias que sacudían su sentido del orden. La Tierra, estaba segura, era exactamente el tipo de lugar que le brindaría esas experiencias. Había aprendido mucho en los Mons previos a su llegada. Había estudiado a los humanos con atención, tomando notas sobre sus hábitos, sus culturas, su extraña obsesión con cosas como las redes sociales, y lo más importante, su comida. Nunca se podía estar demasiado preparada después de todo. Mientras que la mayoría de su gente prefería permanecer como una presencia misteriosa en silencio, observando a los terrícolas desde lejos. Tera tenía otros planes en los que quería participar, para aprender a unirse con la Tierra a su manera peculiar. El único problema era que no tenía ni idea de lo que eso significaba realmente. Su nave finalmente había aterrizado en un pequeño trozo de tierra a las afueras de un tranquilo pueblo humano. Su hall zumbaba con un tenue resplandor de viaje intergaláctico. Ella estaba de pie en la escotilla contemplando el paisaje desconocido. El cielo era azul de una manera que parecía eterna y el aire olía a algo entre hierba mojada y misterio. Justo allí, murmuró, ajustándose la túnica y recogiendo su largo cabello plateado en una trenza pulcra. Primer paso. Mezclándose. Fue entonces cuando tropezó con una roca a la que no estaba acostumbrada. La gravedad de la Tierra aún y la repentina atracción del planeta sobre su cuerpo eran demasiado. Si era honesta consigo misma, nunca lo había entendido. Había pasado demasiado tiempo estudiando las costumbres de los humanos y la forma en que interactuaban entre sí, pero la forma en que existían en este entorno era algo que aún no entendía. Una caída repentina nunca había sido parte de sus planes. Se puso de pie rápidamente, sacándose el polvo y alisándose la túnica. Un humano al otro lado del camino que claramente la observaba. Podría haber encontrado extraño que un extraterrestre con piel plateada brillante se pusiera de pie de repente después de aparentemente colapsar. Llevaba un camisa a cuadros que parecía más vieja que la mayoría de los muebles del pueblo. Sus botas estaban desgastadas por años de uso. Su rostro estaba cubierto por una barba incipiente, pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Estaban abiertos de sorpresa. «Hola», dijo, dando un paso adelante lentamente. Su voz era incierta pero amigable. No parecía alarmado. ¿Están bien? Tera, todavía, un poco aturdida, lo miró fijamente un segundo más de lo debido. No conocía las costumbres de saludar aquí. ¿Cómo se saluda a un humano sin un apretón de manos o algo peor? ¿Qué pasaría si los saludaras y quisieran algo completamente diferente, como un abrazo o un choca esos 5? Estoy bien, dijo ella, finalmente decidiendo que quizás la honestidad sería la mejor opción. Simplemente, tropecé con la gravedad. Aquí está desafiando. El humano parpadeó y levantó una ceja. Gravedad. Oh, sí, puede ser complicado para algunas personas. No importa, no te preocupes. Se rascó la nuca. Estoy, allí, repitió dándole vueltas a la palabra en su mente. Interesante en mi idioma. P significa un cálculo matemático muy complicado, pero supongo que tu significado es diferente. P la miró fijamente sin comprender. ¿Tú, qué? Dijo Tera agitando la mano con desdén. Soy Tera, de muy lejos. Pensó en qué decir a continuación. Esperaba conocer mejor este lugar. P sonrió levemente, segura de que podría enseñártelo. Si quieres, no es precisamente un lugar turístico, pero bueno, siempre hay algo nuevo que ver. Na asintió, eso sería beneficioso. Hizo una pausa intentando entender su invitación. ¿Podrías contarme algo sobre tu pan? P se detuvo en seco. Mi pan. Ah, vale, quiero decir, es solo pan.
¿Nunca has comido pan? Terus negó con la cabeza. No, tenemos otras cosas, pero tengo curiosidad por saber qué tiene de especial el pan. Pe parecía confundido, pero le restó importancia. Sabes que es solo un alimento estable. Se come con todo. Bueno, no con todo, pero ya entiendes. Tera no estaba del todo convencida, pero lo siguió hasta su cabaña de todos modos. Pe la condujo por un camino de tierra que parecía ser un salvavidas. A una civilización que no había descifrado del todo. Los edificios eran sencillos, hechos de madera y piedra, con pequeñas ventanas y tejados que parecían hundirse por el peso de los años. Era pintoresco, pero era difícil ver cómo un planeta lleno de esto podría rivalizar con el suyo. Civilización avanzada, aquí estamos, dijo Pe abriendo la puerta de su pequeña casa. No era gran cosa. Una acogedora sala de estar con muebles desiguales, una chimenea que crepitaba en la esquina y una cocina modesta pegada a la pared del fondo. Poole le hizo un gesto a Tera para que se sentara. Haré pan, ponte cómoda. Ella hizo lo que le indicaron. Aunque su curiosidad la mantuvo mirando por la habitación, había chucherías extrañas esparcidas por los estantes. Un oso de peluche sentado cerca de la chimenea. Pequeñas cajas extrañas con botones y pantallas que parecían demasiado complicadas para hacer algo. Interesante, prepararé la masa, dijo P, claramente a gusto con la situación. Tera se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en él. ¿Qué es esta masa de la que hablas? Poole levantó la vista. Masa, es lo que haces. Pan con. ¿Lo necesitas? Luego lo horneas. Hornea, repitió. Ella seguía intentando asimilar todo esto. ¿Cómo se hornea una masa? P sonrió. Claramente encontraba divertida su confusión. Bueno, la metes en el horno y se calienta. Se infla y se dora. Cosas sencillas. Un horno. Levantó una ceja. ¿Cómo funciona este horno? La interrumpieron cuando Po sacó un extraño objeto metálico de un armario y empezó a trabajar en la masa. Sus ojos se abrieron de par en par al inclinarse hacia adelante, inspeccionándola aún más de cerca. Esto era lo que hacían los humanos. Mezclaban ingredientes y luego los sometían al calor. Tera había leído sobre cocinar en la tierra, por supuesto, pero esto era diferente. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vislumbró la mano de Po. Sus dedos presionaban con fuerza la masa, amasándola con extraña gracia. Observó cómo se movían sus manos y no pudo evitar preguntarse, ¿así es como los humanos se mostraban afecto? Terno no estaba segura de por qué se le cruzó esa idea por la mente, pero se le quedó grabada mientras Po seguía preparando el pan. Lo estaba estudiando. Al igual que había estudiado todo lo demás sobre la tierra, había tantas cosas que no cuadraban. Había algo cautivador en la simplicidad de todo. ¿Cuándo sale el pan?, preguntó Tera con la voz llena de entusiasmo. Perrió entre dientes, sacando la masa de la encimera y dándole forma de hogaza. Aproximadamente 1 hora, quizás un poco menos. Lleva tiempo, pero créeme, vale la pena. Terus se recostó y asintió. Te creo, hizo una pausa. Ustedes, humanos, son una especie extraña. Pe la miró, claramente sin entender. No eres precisamente la primera en decirme eso. Bueno, horneas cosas, dijo ella lentamente, y parecías estar perfectamente contenta con eso. Pensé que tu especie ya habría descubierto algo más avanzado, pero aquí estás. PL con pan. Él la miró con una larga mirada inquisitiva. Supongo. Uno pensaría que sí. ¿Eh? Se rascó la nuca. No siempre necesitamos cosas sofisticadas. A veces, lo simple es lo que más importa. Tera sonrió. Sus pensamientos se desviaron hacia otras cosas. Quizás tengas razón. La habitación se quedó en silencio por un momento. Pe continuó trabajando. Finalmente habló. Creo que te gusta el pan. Na lo consideró por un momento. Sí, dijo en voz baja. Creo que sí. Y así,
Mientras el pan comenzaba a subir lentamente en el calor del horno, Tera se sintió cada vez más cómoda con el extraño humano con el que se había topado. Había más en la tierra de lo que esperaba y quizás más en su propia existencia de lo que pensaba. El aroma a pan horneando se llenó la pequeña cabaña y Tera se sentó un poco más erguida, atraída por el cálido y acogedor aroma. No se parecía en nada a la comida de su planeta natal, esas comidas cuidadosamente diseñadas que no dependían del misterio de la harina, la levadura ni el agua. El estilo de la tierra era más simple, casi primitivo, pero había algo embriagador en ello. Quizás era la idea de que los humanos hubieran dominado un proceso tan básico y hubieran encontrado la alegría en las pequeñas cosas, cosas que para ella parecían olvidadas en su propia cultura. Aquí en la tierra, hornear pan era un ritual, no solo una necesidad. Dijo P, levantando la vista del pan. Estaba moldeando su voz, quebrada. Ri, ¿cómo es de dónde eres? Tera se removió en su asiento, insegura de cómo responder. La verdad era que nunca había pensado realmente en su origen. De ninguna manera significativa. Su gente no tenía el mismo sentido de hogar que los humanos. Eran exploradores errantes. Su especie existía en las estrellas, en naves y estaciones, saltando de un mundo a otro. No había permanencia, ningún lugar en particular al que pudiera llamar hogar que hubiera sido parte del encanto de la Tierra. Un lugar tan lleno de vida, tan lleno de historias. Es diferente. Comenzó con voz vacilante. Vengo de un lugar donde todo está ordenado y controlado. No es como aquí. Hizo un gesto vago hacia la cabaña, hacia P. Allí todo está planeado. No hay sorpresa, no hay margen de error. P. Su expresión se suavizó. Puedo ver cómo eso podría volverse aburrido después de un tiempo. Tera asintió lentamente, sus ojos trazando las líneas de la cabaña mientras hablaba. Es eficiente. Sí, pero parece que encuentras alegría en los humanos. Lo impredecible. Juntas cosas y de alguna manera funcionan. Vives, sin saber qué pasará después. Es desordenado, pero en cierto modo creo que me gusta. P sonrió claramente complacido por su respuesta. No eres el primero en decir que la gente que está acostumbrada a que las cosas estén limpias y ordenadas no siempre sabe qué hacer con todo esto. Él agitó la mano. Alrededor, pero te acostumbras, aprendes a apreciar el caos a veces. El desorden es lo que hace la vida interesante. Hubo una larga pausa mientras Tera reflexionaba sobre sus palabras. Estaba empezando a darse cuenta de que la Tierra era un lugar que no solo ofrecía nuevas experiencias, sino que exigía que confrontara cosas que nunca había consideraba. Antes de las cosas que le habían enseñado a evitar, estaba aprendiendo que tal vez la vida no se trataba de control, sino de estar en ella plena y desordenadamente. No sabía si eso era bueno o malo, pero sabía que era cierto. El sonido de la puerta del horno al abrirse interrumpió sus pensamientos. P se estiró al sacar la hogaza de pan, ahora dorada. El aire, a su alrededor parecía brillar con calidez. Tata, dijo sonriendo recién salido del horno. Los ojos de Tera se abrieron de par en par al inclinarse hacia adelante. Se le hizo agua la boca al verlo. Era una hogaza sencilla, nada demasiado sofisticado, pero la forma en que la corteza se había dorado y crujido con el calor, la forma en que la hogaza se había levantado tan perfectamente que era hermosa. P dejó el pan en la encimera y cortó una rebanada gruesa ofreciéndosela. Aquí, pruébala. Dudó solo. Por un momento, luego tomó el trozo. La textura era suave, cálida, casi demasiado cálida, como si acabara de salir de un horno. Le dio un mordisco. El sabor explotó en su lengua. No se parecía a nada que hubiera experimentado. Simple, sí, pero en esa simplicidad había algo extraordinario. El calor se extendió por su cuerpo mientras el pan se derretía en su boca y por un momento olvidó dónde estaba. No había cabaña, ni tierra, ni alienígena ni humano. Solo existía este momento,
solo el pan. Pe la observó con una mezcla de curiosidad y diversión. Bueno, ¿qué crees? Tera levantó la vista con los ojos abiertos. Es increíble, susurró. ¿Cómo es que algo tan simple puede saber tan increíble? Pe rió entre dientes. Supongo que esa es la magia del pan. Rió suavemente, aún saboreando el sabor. Creo que entiendo por qué a los humanos les gusta tanto. Dio otro mordisco, su mente daba vueltas. Es la simplicidad. ¿No es el acto de hacer algo de la nada? Es humillante. Pe asintió. Su sonrisa se volvió pensativa. Ya lo entiendes. A veces son las cosas simples las que nos conectan a tierra. Tera sintió que algo se agitaba en su interior. Era más que solo pan. Era la forma en que Pe parecía tan arraigado en su vida, sus rutinas, su forma de ser. Era extraño. Sí, pero en cierto modo se sentía como algo de lo que podía aprender. Él se sentía tan cómodo. Su propia piel tan humana. Dime, preguntó Tna después de un largo momento. Su voz se volvió más baja. ¿Qué más hacen los humanos para divertirse? Pe se rascó la barbilla. Pensando, bueno, tenemos nuestros pasatiempos. La gente practica deportes. Ve la televisión. Escribe música. Bailamos a veces, aunque no siempre tan bien como creemos. Sonrió. Probamos nuevas comidas como este pan. Teru sonrió. ¿Qué es bailar? Pe se rió entre dientes. Oh, no lo sabes. ¿Qué es bailar? Terus negó con la cabeza. No, en mi planeta no nos movemos como tú. Nuestras celebraciones son diferentes. Bueno, si alguna vez quieres ver cómo es, solo espera al próximo festival. Po dijo que podemos tener una pequeña fiesta de baile. Incluso te mostraré cómo se hace. Tera no pudo evitar imaginarlo. Pe enseñándole a bailar. El pensamiento hizo que su corazón se acelerara de una manera inesperada. Había venido a la Tierra para aprender sobre los humanos, para comprenderlos de maneras que su gente nunca había tenido, pero esto era algo diferente. Había algo en Pe, en la forma en que vivía y en la forma en que la hacía sentir, que estaba empezando a afectarla de maneras que no había planeado antes. No podía decir nada más. Se oyó un ruido repentino y agudo desde la parte delantera de la cabaña. Tera giró la cabeza hacia la puerta. Sus sentidos, alerta. Pe también se tensó. Entrecerró los ojos. No te preocupes, dijo Pe rápidamente, aunque su tono no era nada tranquilizador. Es solo viento o tal vez un vecino que pasa por allí. Pero Terno no estaba convencida. Había algo en el aire, algo que le erizaba la piel, algo que no podía identificar sin pensar. Se puso de pie y se dirigió a la puerta. Pe, sorprendida, intentó detenerla. ¿Qué estás haciendo? No esperó a que terminara. Salió. Sus instintos se activaron. No había razón para tener miedo. No era una amenaza obvia, pero la tensión en el aire le decía que algo se avecinaba. Podía sentirlo en lo más profundo de sus huesos y entonces lo vio. Una figura, alto, humanoide, pero no humano. Un tenue brillo parecía emanar de su piel, proyectando largas y misteriosas sombras en el suelo. Pete se acercó por detrás de ella, con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios es eso? Tera respiró hondo. Sus sentidos alienígenas ya estaban en alerta máxima. No estoy segura de si susurró, pero no parece un vecino. La figura se acercó. Sus ojos brillaban en el cielo que se oscurecía. Teron sabía que, para bien o para mal, esto lo cambiaría todo. La figura avanzó con movimientos lentos y deliberados. Su silueta ahora estaba más definida en la luz tenue. El suave resplandor de su piel iluminaba los árboles circundantes, proyectando un tono fantasmal casi utuor sobre la cabaña. El corazón de Tera latía con fuerza en su pecho. Sus sentidos estaban en alerta máxima. No sabía qué era, pero cada instinto de su cuerpo le gritaba que no era algo que debiera ignorar. Pe, de pie junto a ella, parecía igualmente inquieto. Murmuró en voz baja.
Sus manos se flexionaron a los costados como si se preparara para reaccionar de alguna manera, aunque no estaba claro cuánta ayuda podría ofrecer. Su habitual comportamiento tranquilo había desaparecido. La figura se detuvo. A pocos metros de distancia, sus ojos se clavaron en Tera. La brillante intensidad de su mirada le provocó un escalofrío, pero se obligó a mantenerse erguida. No era solo una extraterrestre, era una visitante en este mundo y tenía que comprenderlo para controlar su miedo y comprender lo que estaba sucediendo. ¿Quién eres?, preguntó Tera con voz firme. A pesar de la inquietud que le bullía en el estómago, la figura no respondió de inmediato, sino que inclinó ligeramente la cabeza, como si la estuviera estudiando. Era humanoide, pero había algo mal en ella. Algunas partes estaban sutilmente desviadas, sus extremidades eran demasiado largas, su rostro demasiado anguloso, su piel brillaba débilmente en la luz que se desvanecía. Entonces se dio cuenta de que no solo brillaba, sino que cambiaba casi como un holograma. Un delicado juego de colores que parecía cambiar constantemente. Pensé que eras humana. La figura finalmente habló. Su voz era baja y resonante, como si no perteneciera del todo a este mundo. Los ojos de Tera se entrecerraron. Soy, respondió con tono firme, aunque una parte de ella se preguntaba si eso seguía siendo cierto. Cuanto más tiempo pasaba en la Tierra, menos sentía que pertenecía de verdad. La figura se acercó un paso más. Sus movimientos eran inquietantemente suaves. No era solo su apariencia lo que parecía incorrecto, sino la forma en que se movía. Como si no necesitara seguir las reglas habituales de la gravedad o el equilibrio. La he estado observando, dijo su voz ahora más tangible, más amenazante. No perteneces aquí. Tera sintió una sacudida en el pecho. La sangre se le heló. La mano de P se posó ligeramente sobre su hombro. Un gesto mudo de apoyo. Pero podía sentir el peso de sus palabras. No solo iban dirigidas a ella, eran una advertencia. No pertenezco. Aquí repitió. Su voz, ahora más baja, casi incrédula. Sí. Los ojos brillantes de la figura parpadearon brevemente antes de volver a inclinar la cabeza, como si considerara sus palabras. Tengo un propósito. Aquí, algo para terminar. Se detuvo y por un momento, Tera pensó que iba a decir algo más, pero en cambio dio un paso atrás. Su forma parpadeaba, entrando y saliendo de foco como una proyección defectuosa. La voz de PSE atravesó la extraña. Silencio tenso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres? La mirada de la figura se desvió hacia PT. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, aunque no había calidez en su expresión. Tú, nada, solo una parte del fondo, una herramienta para un plan mayor. Na pudo sentir el cambio en el aire. Una energía amenazante palpable flotaba entre ellos y la figura. Esto no era un simple malentendido. Fuera lo que fuese este ser, no estaba allí para negociar ni dar explicaciones. Tenía un propósito y ese propósito probablemente no era pacífico. La figura parpadeó de nuevo y esta vez comenzó a alejarse como si perdiera interés en ellos. Volveré, dijo su voz flotando en el aire. Mucho después de que comenzara a retirarse hacia el bosque, Na no se movió. No habló. Su cuerpo seguía congelado en el lugar incluso después de que la figura se desvaneciera entre los árboles. Po fue el primero en exhalar un suspiro tembloroso que parecía cargar con el peso de todo lo que acababan de encontrar. ¿Qué demonios era eso? Po murmuró su voz. Tera no tenía una respuesta. Podía sentir la adrenalina aún corriendo por su cuerpo, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero había algo más, una persistente sensación en sus entrañas de que esto no era solo un extraño evento aislado. Esta cosa, fuera lo que fuese, era parte de algo más grande, algo que había venido por ella y posiblemente por la tierra misma. No lo sé, finalmente respondió, su voz apenas por encima de un susurro, pero no creo que sea la última vez que la veamos. P se giró hacia ella, su expresión llena de preocupación.
¿No crees que esto esté conectado contigo? ¿Verdad? Los ojos de Tera se posaron en el suelo, su mente acelerada. Había venido a la Tierra por una razón, para aprender a comprender, para intentar encontrar un lugar para sí misma, pero estaba empezando a darse cuenta de que había más en juego que solo su propia curiosidad. Su llegada aquí, su existencia en la Tierra no fue un accidente. No lo sé, admitió, su voz temblaba ligeramente, pero creo que soy parte de algo. No entiendo. Algo mucho más grande. Pe no dijo nada por un momento, solo la miró fijamente y luego, con un profundo suspiro, dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Pero debes tener cuidado, Tera. Este mundo puede estar lleno de sorpresas, pero algunas de ellas son más peligrosas de lo que crees. Lo miró a los ojos por primera vez desde que la figura apareció en sus ojos. Vio algo inesperado, algo que le oprimió el pecho con una sensación que no pudo identificar. Era más que un simple deseo de proteger, era algo más profundo, algo que por primera vez desde que llegó a la Tierra la hizo sentir que no estaba completamente sola. Gracias, dijo en voz baja. Su voz apenas era audible. La mano de Pe se quedó en su hombro un momento más antes de retirarse y asentir. Entremos. Tenemos que resolver esto y tú necesitas descansar. Tera no discutió. Una extraña sensación de calma se apoderó de ella. Mientras se giraba para seguirlo de vuelta a la cabaña, pero en el fondo sabía una cosa con certeza. La vida pacífica que había esperado construir aquí con Po y la Tierra acababa de ser destrozada, y no tenía ni idea de lo que vendría después, pero presentía que era solo el comienzo. Al anochecer siguiente, Teru se encontraba en el límite del bosque. El suave susurro de los árboles y la brisa eran casi relajantes, pero la tensión en su pecho persistía. La figura del día anterior no había regresado, pero podía sentir su presencia persistiendo en sus pensamientos como una sombra que no la soltaba. Pe había tenido razón al pedirle precaución, pero no podía evitar sentir que algo más grande estaba en juego, una fuerza que la había elegido por razones que no entendía del todo. Ya no era solo una extraterrestre que intentaba comprender la Tierra. Era parte de algo que venía por este mundo. Pe estaba detrás de ella, con la mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda. A pesar de la calma de la noche, su presencia era un recordatorio constante del vínculo que habían formado en los últimos meses. Un vínculo que había comenzado como nada más que una relación incómoda, pero que poco a poco se había convertido en algo más profundo, algo más humano. ¿Sigues pensando en ello? Pe, preguntó suavemente. Su voz interrumpió sus pensamientos. No se giró para mirarlo. En lugar de eso, se concentró en el suave resplandor del sol poniente. Bañó el cielo con un cálido tono naranja, tiñendo todo de una sensación de tranquilidad que casi contrastaba con su agitación interior. Sí, respondió finalmente, mirándolo. Sigo sintiendo que hay algo más en esto. Que no se trata solo de mí. Esa figura, fuera lo que fuera, dijo que tenía un propósito aquí, pero no se trataba solo de mí, se trataba de algo más grande. La mirada de Pe se suavizó y se acercó. Su mano se posó en su hombro. ¿Y si ese algo más grande no es algo que puedas controlar? ¿Y si es algo con lo que necesitas ayuda? A un lado, sus hombros se hundieron ligeramente. No lo sé. Siempre he pensado que vine aquí para aprender a comprender, pero ahora creo que estaba destinada a algo más. Algo más. No estoy lista para ti, no tienes que afrontarlo sola. Pe dijo con voz firme pero suave. Lo resolveremos juntos. Siempre lo hacemos. Tera esbozó una pequeña sonrisa cansada, pero el peso de lo que sentía no se alivió. Quería creerle. Quería creer que, fuera lo que fuese, no tenía que afrontarlo sola, pero en el fondo sabía que los próximos días los pondrían a prueba de maneras que aún no podían comprender. Al caer la noche, el bosque pareció calmarse, como si incluso las criaturas que solían poblar la noche contuvieran la respiración esperando algo. Se quedó allí un largo rato, con la mente llena de posibilidades y miedo a lo desconocido.
¿Y si la figura regresaba? ¿Y si no era solo una advertencia, sino un presagio de algo mucho peor? ¿Estaba la tierra preparada para lo que viniera? Los pensamientos seguían dando vueltas, cada uno más oscuro que el anterior, hasta que una voz suave rompió una espiral de preocupaciones. Necesitas descansar, dijo en voz baja y reconfortante. Pase lo que pase, no te ayudará a agotarte. Tera asintió. Ella no sentía el cansancio del que él hablaba, en cambio, había un fuego dentro de ella, un impulso que parecía crecer cuanto más tiempo permanecía allí. No podía explicarlo, pero estaba allí, llenando su pecho con una extraña sensación de propósito, un propósito que no pertenecía a la tierra. De acuerdo, dijo, volviéndose hacia la cabaña, pero no creo que pueda. Solo dormir con esto. Pe levantó una ceja. Puede que no tengas elección. Pase lo que pase, no pasará esta noche. Estaba a punto de protestar cuando un destello de movimiento en la distancia atrajo su atención. Congeló su corazón, dando un vuelco. La figura estaba allí de nuevo, de pie, justo más allá de los árboles, su silueta brillante, apenas visible contra el horizonte que se oscurecía. Quédate aquí, Pe dijo. Ya avanzaba, pero la mano de Tera se disparó para detenerlo. No, dijo. Su voz era urgente. Necesito afrontar esto, ya no es solo una advertencia, viene. Para mí. Pe dudó, mirándola a los ojos, buscando algo, quizás consuelo, quizás duda, pero lo que sea que vio lo hizo asentir. Entonces, lo afrontamos. Juntos, juntos. El corazón de Tera latía. Un poco más rápido al pensar que no se trataba solo de confrontar la figura, se trataba de enfrentar lo que fuera que estuviera adelante con fuerza. A su lado, la figura no se movió cuando se acercaron, simplemente se quedó allí parada, observándolos con esos ojos brillantes y cambiantes. Tera podía sentir su pulso acelerarse al acercarse. La extraña energía en el aire le hacía hormiguear la piel. Se detuvo a pocos metros de distancia. Sus ojos, sin abandonar su forma, ¿qué quieres de mí?, exigió. Su voz era más fuerte. Esta vez, ¿qué has venido a hacer? La figura no respondió al principio. En cambio, se acercó. Su forma parpadeaba con una luz inquietante. Tera podía sentir la presión de su mirada sobre ella, pero se mantuvo firme. Eres parte del plan, dijo. Su voz, ahora más fría, más mecánica, un catalizador. Para lo que está por venir, este mundo cambiará y tú eres la clave de ese cambio. El corazón de Tera latía con más fuerza en su pecho. Sabía que decía más de lo que dejaba entrever, pero las palabras parecían quedar atrapadas en el aire como humo que se disipaba antes de que pudiera comprenderlo. La clave de lo que Pe exigía, dando un paso al frente. Su voz se alzaba con la frustración que no podía ocultar. Los ojos de la figura se posaron en él por un momento. Antes de volver a mirar a Tera, respondió, el futuro de este mundo y el futuro de tu especie. Como si la respuesta fuera obvia, los guiarás. Harás que comprendan su lugar en el universo. Los humanos no serán los mismos cuando esto termine, formarán parte de algo mucho mayor. Tera retrocedió un paso. Su mente se aceleró. Empezaba a comprender lo que decía, pero no quería. No quería ser ese tipo de líder. No quería ser quien decidiera el destino de la humanidad. Me estás pidiendo que tome una decisión, dijo casi en voz baja. Para decidir el futuro de este mundo y de mi gente, la figura brilló. Su cuerpo se desdibujó con la luz por un momento antes de solidificarse de nuevo. Eres más de lo que crees. Lo entenderás con el tiempo. Ya formas parte de este mundo. Tera sintió que algo se agitaba en su interior. Una nueva claridad comenzaba a formarse. No eran solo las palabras de una figura, era el peso de sus propias experiencias en la tierra. La conexión que había creado con los humanos que la rodeaban. Por ejemplo, había llegado a preocuparse por él. Había llegado a preocuparse por este mundo. Ya no era solo una extraterrestre.
Era parte de algo mucho más grande que ella misma. Y tal vez, solo tal vez, podría ayudar a guiar ese cambio. La figura comenzó a parpadear de nuevo. Su forma se volvió cada vez más translúcida. Te dejaré. Ahora dijo, pero debes saber esto. No puedes huir de lo que viene. Serás parte de ello, quieras o no. Con eso se desvaneció. Sus últimas palabras flotaron en el aire como un eco lejano. Terus se quedó allí. El peso de sus palabras se posó sobre sus hombros, pero esta vez no sintió miedo. No sintió dudaba que lo que la figura había dicho fuera cierto. Ella era parte de algo más grande y no estaba sola. Se acercó a ella. Su mano descansaba sobre su brazo. Lo que sea que venga después, lo enfrentaremos juntos. Tyrd asintió. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios por primera vez desde que había llegado a la Tierra. Sentía que podía enfrentar lo que fuera que se le presentara. No era solo una extraterrestre tratando de encajar en el extraño nuevo mundo. Era parte de él.